Estamos en la serie de los 40 días de fe. Son 6 semanas donde estamos haciendo un devocional diariamente. Allá atrás están los libros del devocional. Todavía quedan 13 libros. Todos los días debemos hacer un devocional. Y los domingos estamos predicando acerca de fe. Un cristiano sin fe es lo peor que puede haber. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano tiene un enemigo poderoso. Ustedes saben quién es. Que siempre, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre está alrededor de todos los creyentes. Él no está alrededor de uno que no es creyente, porque ese está de su lado. Pertenece al equipo de él. Él está alrededor del creyente, porque quiere sacarlo de allí. Porque quiere presentarse delante de Dios para tratar de avergonzar a Dios diciéndole, mira a tu hijo allá, mira lo que está haciendo. Entonces ese siempre está alrededor nuestro buscando a quien devorar y colocando tentaciones. Por eso es necesario tener fe. Porque cuando ese enemigo ve que tú respondes las tentaciones con fe, se retira. Pero eso no quiere decir de que ya eres exento. Él se retira por un tiempo, así dice la Escritura. Él es cíclico. Se retira por un tiempo y vuelve y ataca. Él no pierde la esperanza. Él no duerme. Él todo el tiempo está atacando todo el tiempo. Él quiere verte caer. Por eso es que necesitamos la fe. Y el tema de hoy se refiere a la oración. Y lo hemos titulado Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Está por estadísticas que han hecho, los cristianos oran poco. Y para el cristiano, orar debe ser algo de todos los días. Y no solamente orar agendado como un compromiso, sino como una necesidad de orar. La palabra de Dios se compara con comida, alimento. La palabra de Dios es alimento espiritual. Y yo sé que los que estamos aquí, por lo menos, si no estamos a dieta, comemos 3 veces al día, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces buscamos la presencia de Dios? Porque dice la Escritura que orar debe ser como comer. Y tú no comes por compromiso, comes por necesidad. Es una necesidad comer, es una necesidad orar. Y los cristianos han perdido la motivación para orar. De pronto están en alguna necesidad, le piden al Señor algo y no ven la respuesta. Y quieren ver respuestas. Y eso los desmotiva. Y por eso no oran. Pero la recomendación es orar siempre. Lo bíblico es orar siempre y no desmayar. Vamos a leer Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 38. Dice la palabra de Dios así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, ¿a quiénes? A Jacobo, a Pedro y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible,
pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto sucedió la noche en que iban a prender a Jesús para llevarlo a todo el proceso que lo llevó a su crucifixión. Dice que él andaba con sus discípulos. Acuérdense, los discípulos no eran exactamente los apóstoles eran 12. Los discípulos eran más, había mucha gente alrededor de él. Pero él andaba con su gente, con sus discípulos, y les dijo, quédense aquí, sentaos, siéntense. Pero agarró a 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y a ellos 3, no a los otros, les manifestó su angustia, porque sabía lo que iba a venir. Estaba triste, estaba angustiado. Y miren ustedes que el Señor no les dijo a los 3, acompáñenme a orar. Él les dijo, quédense aquí y velen, porque yo voy a ir a orar. ¿Qué estaba buscando el Señor? Respaldo en la oración nada más. Pero él quería intimidad con su Padre. Él siempre lo hacía de esa manera. Él siempre se apartaba. Él solo iba al monte a orar. Y dice que él regresó y encontró a Pedro, a Jacobo y a Juan roncando. ¿Cómo? ¿Se durmieron? Sí, Señor. No han podido estar despiertos ni siquiera una hora. Y entonces vino la recomendación esa, ¿verdad? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren ustedes, el Señor no regañó a los 3 por estar durmiendo. Él no los regañó. No fue un reclamo siquiera. Al contrario, fue una hermosa recomendación la que les dio. Velen. Velar es estar despierto. El velador es el celador, el que está despierto. Y oren. ¿Por qué? Para que no entren en tentación. ¿Qué hace el enemigo cuando nos ronda? Que siempre está rondándonos, viéndonos dónde fallamos. ¿Cuál es nuestra falla? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Para qué? Para ponernos la tentación. ¿Y cuál es la recomendación del Señor? No te vayas a dormir, ¿ah? Está orando. Porque en el momento de debilidad, en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, en el momento de la tentación, si tú tienes fe porque estás orando, no vas a caer. Esa es una bella recomendación. Y miren ustedes, aquí podemos distinguir que hay 3 clases de personas, de discípulos para orar. Están los que se quedan sentados. O sea, los que vienen los domingos, los que vienen al servicio a sentarse. Están los que velan, ¿cierto? Y se duermen.
Y está el tercer nivel, el de Jesús. Son los que buscan la intimidad con Dios para comenzar a desgarrar el corazón delante de Dios en intimidad, sabiendo que su Padre lo escucha. Y mucha gente ha pensado con este versículo, con este pasaje, que lo que está recomendando el Señor es que hay que orar 1 hora. Pero eso no es lo que dice la palabra. Es más, el Señor, cuando les dijo, óyeme, no han podido estar despiertos 1 hora, Él tampoco había orado todavía 1 hora. Porque ¿cómo sabía que estaban dormidos desde antes de 1 hora? Él tuvo que bajar antes de 1 hora, ¿verdad? Esos 3 que el Señor llamó eran los más cercanos al Señor. Esos 3, Jesús sabía que podía contar con ellos para orar en ese momento de dificultad. No es un mandato. Miren ustedes que esto no es un mandato. Cuando el Señor manda algo, lo dice en tono imperativo. Tomad esta copa y acuérdense de mí. Es un mandato que el Señor manda a la cena del Señor. Tomad. Es una orden. Aquí no dice dormid. Sí dice velad. Velad. Pero no dice estén despiertos por lo menos 1 hora. Miren, lo importante en la oración no es el tiempo. Lo importante es que tú logres tocar el corazón de Dios. Eso es lo importante, que tú puedas conectarte con Dios. Que tú sepas que tu Padre Celestial te está escuchando. Que tú sepas que tú eres su hijo. Que tú sepas que tu papá te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Eso es lo más importante. Ahora, con esto yo no quiero decir que no hay que orar largo. No. Entre más tiempo tú ores, mejor será tu vida en todos los sentidos. Pero no que te pongas un tiempo para orar porque debes cumplir un compromiso o una agenda. No, no, no. Es que tú disfrutes tanto el tiempo que estás con Dios, que tú no quieras pararte de esa silla donde estás. Tú no quieres levantarte porque estás en un éxtasis con el Señor. Y cuando tú estás así, yo te lo puedo decir por experiencia propia, el tiempo se te va y tú no estás pendiente de los minutos. Estás pendiente de que estás sencillamente en la presencia de Dios. Entonces no es esto una defensa de las oraciones cortas. Nada que ver. Por el contrario, entre más tiempo tú oras, es mejor tu vida. Y miren ustedes, ese Jacobo que menciona el Señor allí, Pedro, Jacobo y Juan, es el mismo Santiago de la Biblia, el que escribió. O sea, estos 3 señores, discípulos de él, que el Señor sabía que oraban, pero que a pesar de que oraban, era débil en la carne y se dormían, fueron las personas que más fueron usadas por Dios. Porque Dios sabía que en ellos había madera para usarlos. Juan escribió 5 libros de la Biblia. Primera y segunda y tercera cartas, el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. Pedro escribió 2 libros. Pablo fue el que más escribió del Nuevo Testamento, pero Pablo no pertenecía a esos discípulos, a esos apóstoles iniciales. Y Jacobo, que debe ser el hermano del Señor, hermano de carne del Señor. Ahí lo dice, en la Biblia dice que Jacobo era hermano de carne del Señor. Que al principio no quería aceptar la autoridad
de Jesús. ¿Por qué? Porque lo vio desde chiquito. Crecieron juntos. Y él vio que Jesús también era tan tremendo como era él. Hacía las mismas maldades de niño. De pronto se enfermó y le dio gripa como él. Entonces cuando Jesús aparece a los 30 años, haciendo los milagros que hacía, digo, ay, si este es mi hermano, el que jugaba trompo conmigo. Y ahora haciendo milagros. Entonces dice la Biblia que al comienzo Jacobo no aceptaba la autoridad de Jesús, pero después, cuando reconoció que era Dios, se transformó totalmente. Dicen que Jacobo fue el primer obispo de Jerusalén. Usado por Dios, porque Jesús sabía que oraban. Es necesario, para que la fe se desarrolle, es necesario orar. Si usted quiere ver que las cosas que usted necesita, o los sueños que usted necesita, que Dios se los realice, que Dios los materialice, usted tiene que orar. Usted no puede estar haciendo oraciones a la ligera, como todo lo moderno, fast food, todo microondas, todo rápido, 1 minuto y se cocinaron las papas, 5 minutos se cocinaron las papas y ya está lista la comida, todo rápido. No, hay que dedicarle tiempo a la oración. Amén. Pero lo importante no es decir cuánto tiempo aguanto yo o cuánto tiempo aguantas tú orando. No es una competencia, no es de aguantar, es de disfrutar el tiempo con Dios. Lo importante es aprender a hablar con Dios. Orar no es rezar. Rezar, si usted lo busca en el diccionario de la lengua española, rezar es repetir una oración que ya está hecha. Ya alguien la escribió, ya alguien la dijo y usted la repite. Eso se llama rezar. Los abogados utilizan mucho el término rezar. Cuando dicen, señor juez, yo acudo a la ley tal de tal artículo que reza. Y entonces dicen el artículo. Está escrito. Pero orar significa conversar con Dios. Y en una conversación hay 2 personas mínimo. La conversación, la oración no es un monólogo. Esa es otra cosa. Hay personas que tienen el don de lenguas y hablan mucho delante de Dios. Y oran y oran y oran y oran y oran. Y se pararon de la silla o se pararon de la cama o se pararon del sofá o se pusieron de rodillas donde estaban orando y no dejaron que Dios le contestara. Si están orando, orar es una conversación. Tienen que esperar que Dios les hable. Dios les va a hablar, Dios les va a contestar. Eso dice la Biblia. Espere que Dios le conteste. Ahora, de pronto Dios les habla audiblemente, pero ya Dios no habla tanto como hablaba en el Antiguo Testamento. Pero Dios le va a hablar a través de la Biblia, a través de una canción, a través de pensamientos que Él pone en su corazón. Y usted va a decir, esto es de Dios, esto me está llegando. Usted está recibiendo de parte de Dios y usted va a la Escritura y ahí lo confirma. Espere de parte de Dios. Pero esa es la clave, hablarle, escucharle y adorarle. Adorarle. ¿Cómo se adora a Dios? Diciéndole a Dios qué es lo que Él quiere, qué es lo que yo quiero y yo voy a hacer lo que tú quieres. Eso es adoración. La adoración, todos creemos que la adoración sencillamente es cantar canciones bonitas y cerrar los ojos. Sí, es parte de la oración. Pero la adoración, dice la Biblia, que Dios anda buscando adoradores. Significa Dios anda buscando gente que le obedezca. No es otra cosa. Dios busca personas que le obedezcan para entonces Él sí poder derramar todo su amor y cumplir todas las promesas. Amén. Vamos a leer Mateo 14, capítulo 14, versículos 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Este es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Esta es tal vez una de las oraciones más cortas con el tiempo más corto de respuesta. Cuando Pedro, el Señor le dijo, Pedro le dice, Señor, ¿eres tú el que viene allí? Recuerden que les dio miedo, parecía que era un fantasma, decían ellos. Y cuando Pedro lo reconoció, Señor, ¿eres tú? Le dijo, sí, soy yo. Si eres tú, manda que yo vaya. Y dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice que después se fijó en el viento y en la tempestad y se hundió. Y ahí sí le salió una oración desde lo más profundo de su corazón. Estaba, Señor, yo dije ahorita, Señor, sálvame. Bueno, eso fue un grito que él pegó. ¿Quién sabe cuánta agua salada ya había tomado? Ah, no, no era salado, era lago. ¿Quién sabe cuánta agua? Señor, sálvame. Y dice la Escritura que vino el Señor. Ya. La respuesta estuvo inmediata. No dice la Escritura que Pedro primero oró 1 hora. No dice la Escritura que después entró en canciones de adoración. No dice la Escritura eso. ¿Dónde está la clave? Salió del corazón, salió del estómago, salió de lo más profundo de él, por una necesidad imperiosa. Y la respuesta vino enseguida. Repito, no estoy haciendo una defensa de las oraciones cortas. Al contrario, nosotros los cristianos, siempre que hablamos con alguien que no es cristiano, decimos, nosotros no somos una religión. Nosotros practicamos una relación con Dios. Los religiosos definitivamente practican otras cosas que de pronto no están cerca del corazón de Dios. Siempre el religioso hace oraciones cortas. Me acuerdo de un chiste. Oye, tenía tiempo que no refería a chistes. Que un niñito en clase de religión, la profesora dice, a ver niños, ¿quién de ustedes me puede decir quién es Dios? Y un niñito levantó la mano. A ver, Jaimito, dime, ¿quién es Dios? Dice, mi papá. ¿Cómo? Mi papá. ¿Por qué tú dices que tu papá es Dios? Porque mi mamá todas las noches cuando se levanta toda la noche cuando se acuesta y cuando se levanta dice lo mismo. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Claro, el niñito veía que ella se acostaba con el papá y se levantaba con el papá. Oraciones cortas, pero eso es religiosidad. O sea, tú solamente por decir con Dios me acuesto y con Dios me levanto, ¿se va a acostar Dios contigo? Dios lo que quiere es cuando tú te acuestes, tú hagas una oración. Es como si tú estuvieras, ya tú estarás con tu esposa, pero tú tienes una intimidad personal. Miren, hay una intimidad que va más allá de la intimidad con la persona que está más cerca de uno, que es la esposa o el esposo. Tú puedes orar con tu esposa, con tu esposo. Perfecto, es la persona que más te conoce. Es la persona que se acuesta, que duerme contigo. Pero después que el cónyuge se duerme, hay una intimidad que nadie puede penetrar. La intimidad, uno con Dios. Uno con Dios. Ahí uno habla cosas que ni siquiera a veces el cónyuge no sabe lo que tú estás orando. Seguramente que tu cónyuge sabe el 99% de las cosas por las que oras, pero hay un 1% que solamente tú y Dios. Eso es lo que quiere Dios. No decir sencillamente con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Y al levantarte lo mismo. No es que no tengo tiempo para orar. No que yo oro en el carro. Gracias a Dios tienen tiempo por lo menos para ir al carro, pero eso no es lo ideal.
Lo ideal es que tú le dediques tiempo a Dios. Entre más ores y que no desmayes, siempre te va mejor esa relación con el Señor. Orar es una necesidad de todos los días. No es orar porque necesitamos que el Señor nos ayude cuando estemos en un problema. No. Yo no sé si usted siente necesidad de orar con su esposa, con su esposo, pero a veces es una necesidad el hablar con la esposa, con el esposo. Así debe ser también con Dios. Es la persona más íntima que hay, Dios. La persona que está más cerca de uno, más cerca de nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaba hablar con su papá. Yo no sé, pero a mí sí me gustaba hablar con mi papá. Y mi papá fue particularmente duro conmigo, porque yo era el mayor y era el más terrible. Era el más terrible. Entonces, mi papá conmigo fue duro, pero a mí me agradaba tanto estar a solas con mi papá. Me agradaba. Aunque yo sé que de pronto me iba a regañar, pero me agradaba estar con él. Yo me acuerdo que yo me crié con mis abuelos maternos. Mi niñez, lo que yo recuerdo es estar con ellos, pero no con mi abuelo paterno. Mi abuela paterna murió, yo no la conocí porque ella murió cuando mi papá tenía 15 años. Pero mi abuelo paterno se casó después otra vez y mi papá de vez en cuando y de cuando en vez decía, prepárense niños que hoy vamos a visitar a su abuelo. A mí no me gustaba ir donde mi abuelo. No me gustaba. No me sentía bien. La esposa de él no era mi abuela. No había ese amor. No había nada que como niño a mí me gustara ir allá. Pero me agradaba tanto que papá me dijera eso. ¿Sabe por qué? Porque iba a estar con él 15 minutos caminando, porque siempre nos íbamos caminando de mi casa a la casa de mi abuelo. Y yo tenía que correr, porque mi papá caminaba a paso fuerte. Y yo me acuerdo que yo era un niño y yo tenía que correr. Pero yo feliz. Y le iba hablando y yo me acuerdo que le decía todas las tonterías que a mí se me ocurrían. Pero yo iba feliz de estar hablando con mi papá. Así debe ser la oración con Dios. Uno debe tener felicidad porque está hablando con su Padre Celestial. No es con otra cosa. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes estaban pequeños, ¿ustedes le pedían a su papá solamente porque tenían necesidad de, o porque sencillamente ustedes le pedían lo que a ustedes se les antojaba? Cuando yo estaba con mi papá, y yo sé que todos pasamos por eso, se nos antojaba de todo. Porque nosotros sabíamos que el que llevaba la plata a la casa era el papá. ¿Cierto? Y la mamá podía decir de pronto, no tengo. Habla con tu papá. Entonces cuando mi papá decía, vamos, ahí papita vieja, chévere. Es el momento de pedir, pero también de disfrutar. Esa debe ser la clase de oración. Pedirle al Señor, no solamente lo que tú necesitas, óyeme, sino lo que se te antoje. Pídele a Dios. Si Dios, el Señor lo dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará buenas cosas a ustedes? Pídale al Señor. Después que no sea una vagabundería, pídanle. Lo que está en tus sueños, pídeselo. Nosotros estamos pidiendo por un templo. Estamos pidiendo por un templo. Eso es un sueño. Yo como hijo no lo puedo hacer. Pero él sí. Él sí lo puede hacer. Pídale al Señor. Pero la clave está en orar y no desmayar. Todos los días estar orando. Y le voy a dar la clave. Proverbios 15:8. Dice así. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová,
mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. El versículo 8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Miren, nosotros quisiéramos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Cuando nosotros oramos, nosotros lo que traducimos en la oración es algo que nos hace felices. Siempre tenemos problemas, queremos la felicidad, ¿verdad? Un problema nos hace infelices. La enfermedad de un hijo, la escasez de dinero, problemas en el trabajo, eso nos hace infelices. Y siempre pedimos al Señor para que nos dé felicidad. Pero qué lindo este versículo que dice que Él es feliz cuando tú le oras. Qué cosa tan hermosa. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no hacer feliz a Dios? Nosotros, sabiendo que Él se pone feliz cuando lo buscamos de verdad, verdad, nuestro corazón se derrama ante Él. Deberemos buscarlo todos los días, de esa manera. Todos los días buscarlo de esa manera. Derramar nuestro corazón delante de Él. Y tú puedes estar seguro que el Señor esbozará una sonrisa cuando Él ve tu oración. Qué bueno es saber que nosotros hacemos feliz a Dios cuando nosotros estamos pidiendo que Él nos haga felices. Qué lindo es esto realmente. Qué lindo es. La clave es hacerlo con un corazón recto y humilde. Dice, la oración de los rectos. ¿Sabe quién es el recto? La persona que el Espíritu Santo de Dios ya la ha transformado. Cuando nosotros llegamos ante Dios, generalmente llegamos viciados de una cantidad de problemas. Viciados. ¿Por qué? Porque antes de llegar a los pies del Señor, la Biblia dice que somos carnales, que no tenemos el Espíritu de Dios vivo dentro de nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar en nosotros. Todos los días nos habla y además nosotros comenzamos todos los días en la búsqueda de Dios. Entonces, la búsqueda de Dios que nosotros hacemos, más la limpieza que todos los días hace el Espíritu Santo, nos va transformando y nos va llevando a una vida de rectitud. Por eso, cada vez que nosotros oramos, lo que estamos haciendo es dejándonos transformar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú estás transformado, que el Señor ve esa transformación, Él se goza. Y Él dice, no me está pidiendo en su carne, Él me está pidiendo porque mi espíritu lo está transformando. Qué hermoso, ¿verdad? Romanos 8, 15, 18. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos los días tenemos aflicciones. Todos los días deseamos algo en nuestra vida. Pero yo te quiero recordar que son cosas pasajeras. Ese no es el propósito de Dios contigo. De que tú vivas en aflicción, no es. Dios permite la aflicción para pulirnos. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando nosotros salimos de eso, salimos enseñados. Y cada vez más rectos delante de Dios. O sea, cada vez agradamos más su corazón. Cada vez debemos tener más la conciencia de que somos sus hijos. Esto es algo fundamental. La fe de nosotros no es la fe de un budista. No es la fe de un Hare Krishnas. La fe de nosotros es la fe de un hijo. El hijo puede entrar a la habitación del papá cuando quiera. Y por algo murió el Señor. Dice la Escritura que en el momento que Él murió, el velo del templo se partió para darnos entrada a su misma presencia. Esa entrada que antes solamente la podía hacer el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados, nosotros la podemos hacer todos los días. Antes el pueblo de Israel era hijo, la nación era hija, pero no había una relación de padre a hijo con un israelita. Ahora nosotros somos hijos. Tenemos un Padre celestial. Podemos llegar directamente a su presencia. La fe de un budista no es igual a la fe de un hijo de Dios. Tú puedes llegar directamente a Él. Y dice la Escritura que si tú oras de día y de noche, seguramente Dios hará justicia contigo. Dios va a hacer justicia. La justicia de Dios no es tu justicia. Y menos mal que Dios es diferente a nosotros, porque nosotros somos justicieros. Nosotros queremos aplicarle nuestra justicia a la gente, pero Dios es perdonador. Dios nunca dijo, transfórmate para que puedas llegar a mí. Él dijo, arrepiéntanse, y yo los transformo. Cuando tú te arrepientes, entonces Dios envía su Espíritu Santo y comienza a transformar tu vida. Y cuando el Espíritu Santo te va moldeando, tú puedes convertirte en el recto, el justo que Dios quiere que seas, para que agrade su corazón, para que Dios pueda sonreír, pueda gozarse cuando tú le oras. ¿Cuántos aquí son padres? Levanten la mano. Mira, casi todos. Nosotros los padres siempre estamos obligados a darle a nuestros hijos lo mejor, ¿verdad? Sustento, educación. Y quisiéramos darle cosas buenísimas. Pero muchas veces no podemos darle lo mejor que ellos quieran. Pero ¿sabe qué? Dios es tu Padre y Él sí puede darte todas las cosas. Así que acércate confiadamente. Acércate confiadamente y no pida solamente para suplir una necesidad. Acércate para realizar tus sueños. Pídele al Señor que realice tus sueños. Y no pienses en el tiempo delante de Él. Como decía Jesús Adrián Romero en su canción, por un instante en tu presencia. Pero un instante donde tú puedas sentir la presencia de Dios. De nada vale horas y horas delante de Dios
Si tú estás en la carne, saca tu espíritu. Ese espíritu transformado por el Espíritu Santo de Dios es el que te puede cambiar todas las situaciones en tu vida. Es cuestión de fe. Eso que estás pidiendo, pídele al Señor. Es mejor que sea bastante tiempo, pero si no, como Jesús Adrián Romero, por un instante en tu presencia. Amén. Vamos a colocarnos en pie.